Hola, continuando con la serie Filosofía y Matemáticas, en esta ocasión haremos una introducción a las nociones filosóficas referentes al infinito y al continuo. Para esto partiremos del cambio de paradigma motivado por el descubrimiento por parte de los pitagóricos de los números inexpresables, que hoy conocemos como números irracionales. Para enfrentar esta nueva situación, abordaremos las concepciones de la escuela de Elea en comparación con la escuela pitagórica como detonante de una revisión de los fundamentos en torno a la concepción del movimiento sobre las bases de continuidad y la divisibilidad infinita. Entonces haremos una revisión de las paradojas de Zenón de Elea, así como los planteamientos a su solución que condujeron a la necesidad de clarificar estas ideas por Aristóteles. La historia de los números irracionales se remonta a una ruptura de paradigma en la filosofía, la cosmogonía y la matemática de la antigua Grecia, principalmente la que predominaba entonces, que era la de la escuela pitagórica. ¿En qué consistía esta ruptura? Primeramente, recordar que la visión pitagórica consistía en pensar que la esencia de todas las cosas, de todos los fenómenos, estaba sustentada en números naturales y en proporciones de números naturales. En este sentido, se concebía que el universo en su conjunto era una armonía, un concepto sustancial en la filosofía pitagórica, que tuvo su origen en sus investigaciones musicales, sobre todo, en donde encontraron que había una proporcionalidad entre las longitudes de las cuerdas de la lira que podrían ser expresadas mediante proporciones numéricas, generando distintas armonías. En este sentido, se podía concebir que la aritmética y la geometría estaban fusionadas, por una parte, entre los números naturales, que son una pluralidad discreta o discontinua, y por otra parte, las magnitudes geométricas, que son continuas. Esta correspondencia consiste en que cualesquiera magnitudes siempre podrían ser medibles entre sí, en el sentido de que siempre era posible encontrar dos números naturales, por ejemplo, m y n, de tal forma que m veces la magnitud a pudiera ser igual a n veces la magnitud b. Sin embargo, y dentro de la misma escuela pitagórica, surgió el descubrimiento de las magnitudes inconmensurables, es decir, aquellas que no pueden ser expresadas mediante proporciones de números enteros, y esta situación rompió con su paradigma y fue un golpe muy fuerte para su concepción armónica del universo basada en números naturales. La formalización de los números irracionales como tales sucedió hasta el siglo XIX, pero su origen, su conocimiento, se atribuye a un pitagórico llamado Hipaso de Metaponto, en el sentido de que descubrió magnitudes inconmensurables, es decir, que no podían expresarse como una razón
de números naturales. Esto, por ejemplo, es lo que sucede con la relación entre la diagonal y el lado de un cuadrado. Por el teorema de Pitágoras, sabemos que la diagonal del cuadrado resulta ser la raíz de 2 multiplicada por el lado de ese cuadrado. De manera análoga, la diagonal de un pentágono y el lado no pueden expresarse a través de una proporción de números naturales. Posteriormente se descubrió que así como la diagonal AB relacionada con BC es la misma razón que hay entre BC y CD, y es la misma relación que hay entre CD y DE, que se conoce como el número phi o el número áureo. Este número es un número no racional, es decir, no es un número entero, sino que es un número decimal, no periódico, con una cantidad infinita de dígitos. Este descubrimiento de la inconmensurabilidad, la irrupción de lo inexpresable, dio origen a llamar a este tipo de números como alogos, es decir, lo irracional, lo inexpresable. Hay aquí un reflejo entre el pensamiento, la inteligibilidad y la posibilidad de expresar la armonía del mundo con base a los números naturales o las proporciones entre ellos. Esta irrupción de lo inexpresable rompió con lo que se conoce como la visión analítica pitagórica, es decir, aquella concepción del espacio y el tiempo como estructuras compuestas por puntos discretos e instantes. Por otra parte, el defensor de Parménides, Zenón de Elea, en atención a las concepciones de su maestro y proponiendo mostrar la imposibilidad del movimiento y del cambio, o considerarlo como una mera ilusión, propuso ciertas paradojas, 4 de las cuales son las más conocidas: la de Aquiles y la tortuga, la de la dicotomía, la de la flecha y la del estadio, también conocida como la de los bloques. Estas paradojas ponían en cuestión la posibilidad del movimiento y de la divisibilidad infinita del espacio y el tiempo. Este cuestionamiento contrastaba con la metodología analítica, es decir, la concepción granular del espacio y del tiempo. En este sentido, se promovió una separación de la aritmética geométrica, que era la predominante, de la geometría pura, es decir, de la posibilidad de continuar manejando proporciones numéricas de números naturales
pero sin utilizar los números no racionales. A través de las paradojas establecidas por Zenón, se decidió que el infinito no tendría sentido dentro de la ciencia matemática griega, y esta concepción perduró durante más de 2000 años. Los pitagóricos pensaban que una línea recta se podría dividir indefinidamente hasta el infinito y que estaba formada por puntos o unidades indivisibles que también eran conocidos o son conocidos como los llamados puntos pitagóricos. En la geometría griega, por la época de los pitagóricos, ya se comenzaba a trabajar con la idea de que esa línea, que podía dividirse indefinidamente, contrastaba con aquella concepción de que la recta o la línea estaba formada por puntos o unidades indivisibles. Esta última concepción conllevaría a pensar que la recta tendría un número finito de unidades indivisibles, pero de ser así, esto impediría una división de la recta de forma indefinida. La pregunta es cómo podían los pitagóricos conciliar estas dos ideas, la recta como una serie de unidades indivisibles, con la idea de que podía ser dividida indefinidamente. En realidad, los pitagóricos no lograron conciliar estas dos ideas. Ellos, sin embargo, estaban afanados a su idea de la armonía universal expresable a través de números naturales y proporciones entre números naturales, y esta visión les impedía resolver esta contradicción inherente. Para entender cómo las concepciones filosóficas contribuyeron a la escisión de la aritmética geométrica por una parte y la geometría pura por otra parte, así como lo que conocemos el horror al infinito, vamos a contrastar, poner en paralelo las principales concepciones, las concepciones básicas filosóficas de la escuela pitagórica, por una parte, y la escuela de Elea, cuyo fundador, principal representante, es Parménides. Recordemos que Parménides es el maestro, fue el maestro de Zenón de Elea, que contribuyó a esta escisión aritmética y geométrica
así como a la erradicación de la noción de infinito de la ciencia matemática por más de 2000 años. Dentro de la concepción pitagórica establecemos estos elementos fundamentales que son la forma, el límite y el pensamiento o el pensar. Para comprenderla mejor, vamos a contrastarla con su paralelo en Parménides, en la escuela eleática. Lo que representa la forma para los pitagóricos es el número, la figura. El número como forma ideal, como puntos representados en el espacio, que forman figuras geométricas, líneas, superficies, volúmenes. Los números son independientes del espacio y del tiempo. No ocupan un lugar en el espacio, ni tampoco fueron creados. La noción de continuidad, el continuo, estaba estructurado por relaciones numéricas exactas. Lo que está en amarillo es lo coincidente entre ambas escuelas. Lo que está en verde es lo que tiene que ver con las nociones del infinito y del continuo. Mientras que para los pitagóricos la forma es el número y la figura geométrica, para Parménides la forma es pura y no tiene contenido. ¿Por qué? Porque el centro de su filosofía está en el ser puro, es decir, en el estar siendo de las cosas, de los entes, no en lo que las cosas son, sino el estar siendo de las cosas, el ser mismo. En este sentido, el ser sin forma sería incomprensible, sería algo sin estructura, algo indeterminado. Por eso la forma es lo que le da determinación al ser. Y como en la escuela pitagórica, esta forma también es independiente del espacio y del tiempo. El ser no tiene una ubicación, un lugar en el espacio, y no tiene principio ni tiene fin. Por lo que se refiere a la noción de límite, para Pitágoras, la noción de límite es muy importante porque es aquello que da estructura y orden al universo. Es aquello que contrasta con lo indefinido, con lo ilimitado, pero que le da orden. Es aquello que permite la conmensurabilidad y armonía y el equilibrio entre los opuestos. El equilibrio entre lo limitado y lo ilimitado. El límite se contrapone al apeiron, lo indeterminado, lo caótico, y permite darle definición y comprensibilidad a lo ilimitado. En este sentido, el límite proporciona comprensibilidad al número. El número es
una forma limitada, en el sentido de ser inteligible. Por su parte, la noción de límite en Parménides es aquella que le proporciona al ser inteligibilidad y definición. Es muy relacionada estrechamente con la forma, pero toda forma tiene que tener un límite. De otra manera, esa forma sería sin forma. Por eso es que el límite le da definición a la forma. El límite es también la condición de continuidad del ser. El ser es una esfera, metafísicamente hablando, perfectamente continua, sin divisiones, y por eso el límite es la condición de continuidad. El ser no es algo que esté limitado por una frontera externa que limite al ser. Ese límite no es una frontera externa, sino que es una propiedad intrínseca al ser y a la forma. En este sentido, lo ilimitado, el apeiron de los pitagóricos, lo indefinido no es, y tampoco lo infinito es, porque lo infinito es incognoscible, no existe. En cuanto a la noción del pensar o del pensamiento, el pensar va dirigido a lo que es armónico y ordenado en el universo. Lo que propicia la armonía y orden universales son los números naturales, que son los que estructuran la realidad y le dan comprensión y orden. La posibilidad de dividir una magnitud indefinidamente implica una noción de infinito, llamémosle potencial. Es decir, que siempre se puede dividir una magnitud en alguna más pequeña y esta otra en otra más pequeña y así indefinidamente. Más adelante veremos por qué denominamos a esta noción de infinito como infinito potencial. En el caso de Parménides, él establece una identidad entre el pensar y el ser. Donde hay pensamiento, hay ser, y donde hay ser, hay pensamiento. El pensar es la comprensión de lo que es. Una misma cosa es pensar y aquello que se piensa. En este sentido, dentro de estas ideas de lo que es el pensamiento en ambas escuelas, se encuentra la idea de logos, la noción de logos. En el caso de la escuela pitagórica, se encuentra en la idea de número, la forma que es el número, lo comprensible es el número, lo expresable se da en números naturales y formas geométricas. En el caso de Parménides, el logos es la expresión del pensamiento y es la expresión de lo que es, y lo que es lo verdadero.
el logos es el camino a la verdad. El logos conduce al pensamiento, a la verdad. Estas nociones filosóficas están detrás de lo que veremos como las paradojas de Zenón, pero también en las nociones sobre el infinito y el continuo a lo largo de la filosofía y las matemáticas griegas. Las paradojas de Zenón de Elea, discípulo de Parménides, cuestionan si el espacio y el tiempo son infinitamente divisibles, ya sea que se les considere como continuos o como discontinuos. Las paradojas más conocidas de Zenón establecen, por una parte, el argumento de Aquiles, como el de la dicotomía, sostienen que el movimiento es imposible sobre el supuesto de la subdivisibilidad indefinida del espacio y el tiempo. Por otra parte, los argumentos de la flecha y el estadio tratan de demostrar, en cambio, que el movimiento es igualmente imposible, la hipótesis opuesta, es decir, la de que la subdivisibilidad del espacio y del tiempo termina en indivisibles, es decir, que son discontinuos. La posibilidad del movimiento y la divisibilidad infinita del espacio y del tiempo es una cuestión que, en esencia, Zenón no estaba tratando de demostrar que el movimiento era imposible en la vida real. Lo que quería era desafiar los supuestos lógicos sobre la naturaleza del espacio, el tiempo y el movimiento que prevalecían en su época. En el argumento contra el movimiento que expone Zenón, llamado la paradoja de Aquiles en la tortuga, como se muestra en la figura, hay una carrera entre Aquiles y la tortuga en la cual se da una ventaja inicial a la tortuga. En este sentido, cuando Aquiles alcanza el lugar donde comenzó la tortuga, ésta ya habrá avanzado una cierta distancia. Cuando Aquiles llega a esa nueva distancia, la tortuga habrá avanzado otra nueva distancia y así sucesivamente. Hay que observar que cada vez las distancias entre Aquiles y la tortuga se reducen. Esto podemos leerlo aquí. Supongamos que en el lugar donde partió la tortuga, esta habrá avanzado una distancia, llamémosle D1. Para cuando Aquiles llegue a D1, la tortuga habrá avanzado a D2. Y aún siendo las distancias cada vez más pequeñas, D3, D4, etc., según Zenón, Aquiles nunca podrá alcanzar a la tortuga, ya que tendría que recorrer una infinidad de puntos. Así que la afirmación de la realidad del movimiento no se puede sostener, no se puede explicar sobre la hipótesis de puntos al infinito. Lo que tenemos aquí, fundamentalmente, es la noción de proceso infinito, lo que se llamará más tarde infinito potencial. Y Aquiles no alcanzaría a la tortuga porque tendría que hacer una infinidad de actos. Lo que Zenón no distingue es entre un número infinito de intervalos de tiempo que son finitos, cuya suma sí puede ser finita. Es decir, la suma de un número infinito de intervalos
de tiempo puede ser finita. Esto se descubrió o se formalizó matemáticamente 2000 años más tarde con la creación de la teoría de las series infinitas. Vamos a ver con más detalle lo que sucede con el argumento de Zenón sobre la paradoja de Aquiles y la tortuga. Vamos a suponer que la distancia inicial, la ventaja que se le da a la tortuga sobre Aquiles es de 100 metros y que la velocidad de Aquiles es de 10 metros por segundo contra 1 metro por segundo de la velocidad de la tortuga. Entonces tenemos esta tabla. En el primer segundo, Aquiles recorre 10 metros o está en el metro 10 y la tortuga está en el metro 101 porque comenzó desde el metro 100. En el segundo, Aquiles está en el metro 20, la tortuga en el 102, etc. Por otra parte, con respecto al tiempo, Aquiles tarda 10 veces menos en recorrer la distancia que lo separa de la tortuga. Así, en 10 segundos, Aquiles recorre 100 metros, mientras que la tortuga recorre 10. En un segundo, Aquiles recorre 10 metros y la tortuga recorre 1 metro, y así sucesivamente. Es una serie decreciente en razón de 1/10 cada vez. Lo que plantea la paradoja de Zenón es que la serie, que comienza en 10, más 1, más 1/10, más 1/100, que es lo que tenemos aquí arriba en segundos, plantea que esa suma de un número infinito de términos daría una suma infinita. Pero esto sabemos que no es así. Hoy se sabe que si la razón R a la que decrece una serie es de 1/10, comenzando con 10, se tendría que la serie al infinito es esta y su resolución es aquí. De manera que en aproximadamente 11.1 segundos Aquiles alcanzaría a la tortuga y esto ocurriría en el metro aproximadamente 111.1. En la paradoja de la dicotomía, Zenón plantea, a diferencia de la paradoja de Aquiles y la tortuga, una distancia que hay que recorrer, una distancia finita. En el caso de Aquiles y la tortuga, aunque las distancias entre ellos se iba acortando cada vez, la distancia total, sin embargo, iba creciendo infinitamente. En este caso, recorrer la distancia finita, dice Zenón, plantea la necesidad de completar una serie infinita de mitades decrecientes, como se aprecia en esta figura. Para recorrer la distancia de A a B, una distancia finita, se comienza recorriendo la mitad de la distancia, luego la mitad de la mitad, que es 1/4, luego la mitad de la mitad de la mitad, que es 1/8, y así sucesivamente. Y entonces Zenón concluye la imposibilidad de llegar al destino porque implicaría un tiempo infinito en recorrer todos estos intervalos. Nuevamente, como en la paradoja de Aquiles y la tortuga, Zenón recurre al infinito potencial, es decir, la posibilidad de dividir indefinidamente, y la imposibilidad
de realizar una infinidad de actos en un tiempo finito. Es muy importante observar que en esta paradoja Zenón concibe el proceso de esta serie, es decir, el proceso en que se va acortando la distancia, dividiéndola en mitades, pero no considera la convergencia de la serie. La convergencia de esta serie, un medio más un cuarto más un octavo, etc. Ese tipo de series y su convergencia sería determinado hasta el siglo XVII. En la paradoja de la flecha de Zenón se enuncia que una flecha en vuelo está en una posición determinada en cada instante indivisible de tiempo. Zenón argumenta que en cualquier instante la flecha está ocupando un espacio igual a sí misma y por lo tanto no se está moviendo. Si la flecha no se mueve en ningún instante, ¿cómo puede estar moviéndose a lo largo del tiempo? ¿Cuál es el supuesto aquí de Zenón? La confusión entre instante de tiempo, es decir, que no tiene duración, es un punto en el tiempo, con un intervalo de tiempo, que es lo que enuncia como instante indivisible de tiempo. Si fuera un instante indivisible de tiempo, sería un intervalo de tiempo, es decir, con duración, un periodo con duración. Pero la velocidad, por definición, requiere un cambio de posición a lo largo de un tiempo. La matemática moderna, a través del cálculo, nos demuestra que el movimiento es un proceso continuo que se define a lo largo del tiempo, no en términos de puntos estáticos. El concepto de la derivada, en este caso del espacio con respecto al tiempo, o de la posición con respecto al tiempo, captura la idea de un cambio instantáneo. Este cambio, aunque sea un punto en el tiempo, está inherentemente ligado a un proceso continuo de movimiento y no en base a instantes con duración y estático. La paradoja del estadio, también conocida como la paradoja de los bloques, Zenón argumenta contra la posibilidad del movimiento relativo, suponiendo que se analiza sobre la constitución del espacio y el tiempo sobre unidades indivisibles, y nos propone imaginar en un estadio, digamos, en algún espacio, tres filas. Una fila A que está inmóvil, una fila B que se mueve con velocidad constante hacia la derecha y una fila C que se mueve con la misma velocidad que B, pero hacia la izquierda. La idea es observar cuánto tiempo tarda la fila B en pasar frente a la fila C, comparado con el tiempo que tarda en pasar frente a la fila A. Zenón argumenta que en un instante o unidad indivisible de tiempo, la fila B pasa a la fila C, pero que sucede un cierto problema. Desde la perspectiva de la fila A, que está fija, la fila B se mueve una unidad de distancia hacia la derecha. Y la fila C se mueve también una unidad de distancia.
en la dirección opuesta. Sin embargo, desde la perspectiva de la fila B que está en movimiento, la fila C se mueve 2 unidades de distancia en el mismo instante con respecto a A. Zenón concluye que esto es una contradicción, ya que un mismo instante de tiempo no puede ser igual a la mitad de otro y que el movimiento es una imposibilidad lógica. Veamos con más detalle. Vamos a suponer que tenemos las 3 filas. La fila A en el centro, inmóvil. Arriba la fila B, que se va a mover hacia la derecha. Y la fila C, que se mueve hacia la izquierda. Ambas filas, B y C, se mueven con la misma velocidad, pero en sentidos contrarios. Como podemos observar, la fila B se ha desplazado una unidad respecto a la fila A y la fila C también se ha desplazado una unidad respecto a la fila A, aunque en sentido contrario. Lo que dice Zenón es que si lo vemos el proceso desde la fila B, parece que la fila C se movió 2 bloques y que este proceso sucedió en un mismo instante. En un mismo instante se movió B un bloque respecto a y respecto a B se movió 2 bloques. Entonces, si lo concebimos en términos de velocidades, desde el punto de vista de la fila A, que está fija, la velocidad de la fila B y la de la fila C son iguales en magnitud, pero opuestas en dirección. Desde el punto de vista de la fila B, la velocidad de la fila C es el doble de su propia velocidad con respecto a la fila A, ya que B en un instante recorre una unidad respecto a A, pero recorre 2 unidades respecto a C, entonces tendría que ir al doble de la velocidad. Sin embargo, no hay contradicción, sino una diferencia de perspectiva. Las mediciones de velocidad son válidas dentro de marcos de referencia respectivos. Aquí en esta tabla se ilustra las perspectivas desde diferentes filas y las velocidades. La fila A, que está estacionaria, velocidad 0. Desde la fila A se observa que la fila B se mueve con velocidad B, es decir, hacia la derecha, y la fila C se mueve con velocidad B, pero hacia la izquierda. Desde la fila B, como se mueve a la derecha, parece que la fila A se mueve menos B. La fila B en sí misma está estacionaria y observa que la velocidad de la fila C es el doble de la velocidad y en sentido contrario. Y desde la fila C, que está en movimiento hacia la izquierda, parece que la fila A se mueve hacia la derecha, es decir, con velocidad B. Desde la fila C, parece que la velocidad de B es 2 veces la velocidad, porque van en direcciones opuestas. Simplemente se trata de una diferencia de perspectivas y con lo que se explica la posibilidad del movimiento relativo. Hay que considerar que el movimiento es continuo y no está descrito sobre unidades de tiempo indivisibles o instantes con duración.
En una visión panorámica de las aportaciones de Zenón, a través de sus paradojas hizo contribuciones a la explicación del movimiento, mostrando que las concepciones que había en la época sobre el espacio y el tiempo daban lugar a contradicciones al considerar el espacio y el tiempo como infinitamente divisibles, así como considerándolos como conformados por unidades indivisibles. Respecto a la filosofía, sobre todo en términos metafísicos y en defensa de su maestro Parménides, mostró que el movimiento y el cambio eran ilusorios, o al menos que no eran explicables lógicamente, con sus contradicciones. En defensa de la unidad del ser y contra la pluralidad, que eran propuestas metafísicas de la escuela de Elea, sobre todo de Parménides, en el sentido de que el ser no tenía partes y no podía estar constituido por ninguna pluralidad. Respecto al infinito, contribuyó a concebirlo como un proceso que nunca termina, por ejemplo, la divisibilidad infinita de una recta. Estos problemas de suma de infinitos valores finitos que estuvieron presentes en las paradojas de Aquiles y la tortuga y en la paradoja de la dicotomía, se abordaron siglos después a través del cálculo diferencial integral. Contribuyó entonces a las concepciones del infinito, el continuo y lo discreto, y expuso la necesidad de dar una mayor precisión a los conceptos de espacio, tiempo y movimiento. Continuando con la evolución de las nociones sobre el infinito y el continuo, veamos ahora lo que pensaba Aristóteles sobre el infinito. En aquella época ya se concebía la posibilidad de que una línea recta pudiera ser dividida de manera indefinida hacia lo infinito, pero entendida simplemente como un proceso que puede continuar indefinidamente. O bien como contar los números naturales hacia el infinito, pero nunca llegar al final. Es decir, Aristóteles hacía una distinción entre lo que él llamaba infinito potencial y el infinito actual. Entiéndase infinito actual como algo completo y terminado, es decir, como un conjunto infinito de elementos, pero que existen simultáneamente, que se pueden tener esa infinitud de elementos de manera simultánea. Esta noción de infinito es rechazada por Aristóteles, porque él considera que esto contradice la naturaleza del infinito, que es ilimitada. Así pues, rechazaba los conjuntos infinitos, las rectas infinitas, los infinitesimales o magnitudes infinitamente pequeñas. Ya hay que observar que en el siglo V antes de nuestra era, Anaxágoras ya había tenido alguna noción de la continuidad, afirmando que no existe lo más pequeño entre lo más pequeño, ni lo más grande entre lo más grande, sino que siempre hay algo aún más pequeño y algo aún más grande. O sea que toda magnitud puede seguir siendo dividida hacia lo mínimo de modo ilimitado o creciendo hacia lo máximo
en un proceso sin fin. Después de haber visto la noción de infinito en Aristóteles, veamos en general su noción de lo continuo. La definición que da Aristóteles sobre lo continuo es: una cosa es continua cuando los límites en los que se tocan dos partes sucesivas cualesquiera son uno y el mismo y están juntos. Vamos a analizar las partes de esta definición. Primeramente, dos partes sucesivas. Se entiende que dos porciones de una misma magnitud, por ejemplo, de longitud, de superficie, de volumen, de tiempo, se siguen entre sí, una a otra, sin interrupción. ¿Qué significa? Que los límites sean coincidentes, que el punto final de una parte y el punto inicial de la siguiente no son dos puntos distintos, sino el mismo punto. Este es un aspecto ontológico, son el mismo punto. La noción de estar juntos es que no haya separación física o conceptual entre ellos. Esta es una condición de tipo geométrico. ¿Por qué Aristóteles usó la frase están juntos? Esta idea está ligada a la percepción, una abstracción de los entes fijos que está asociada con la idea de mantenerse unidos. Que dos cosas estén juntas significa que están unidas. Un ejemplo geométrico: si tenemos un segmento, digamos AB, dividido en dos partes, AC y CB, es decir, C está intermedio entre A y B. En un continuo, el punto intermedio C es el final de AC y el inicio de CB a la vez. Es decir, que no hay espacio entre el segmento AC y el segmento AB. Si hubiera un hueco, un espacio, ya no sería continuo, sino discontinuo. Y si los límites fueran distintos, por ejemplo, C1 y C2, tampoco sería continuo. Finalmente, veamos en síntesis las aportaciones de Aristóteles a las nociones de infinito y continuo. Filosóficamente, Aristóteles concibió la continuidad excluyendo que lo continuo esté hecho de unidades indivisibles, ya fueran de espacio o de tiempo. Recordemos que esta idea era una que contrastaba con la noción de que una recta podría ser dividida infinitamente. Aristóteles excluye esta noción granular del espacio y del tiempo. Los indivisibles no tienen extremos, no tienen límites que puedan coincidir, así que no cumplen con la noción de continuidad, la definición de continuidad que da Aristóteles. Entre dos puntos, dos límites, siempre hay algo intermedio, así como entre dos instantes siempre hay un tiempo intermedio. Así que para él el espacio, el tiempo y el movimiento son continuos. Entre el infinito y el continuo hay relaciones respecto al infinito potencial.
El infinito potencial permite concebir procesos de división infinita dentro de una magnitud continua y también permite concebir la adición ilimitada, pero ambas ideas no necesitan recurrir al infinito actual. Asimismo, Aristóteles rechaza la idea de que lo continuo pueda ser construido a partir de lo discreto, llamémosle puntos o algunas unidades o entidades que tengan dimensión por pequeña que sea, ya que tales entidades serían indivisibles y no podrían formar algo divisible como una línea recta. Esta noción de Aristóteles, sobre todo sobre el infinito potencial y su rechazo al infinito actual, influyó en matemáticos posteriores como Euclides y Arquímedes. Euclides, por ejemplo, demostró que los números primos son potencialmente infinitos y Arquímedes excluyó la idea de lo infinitamente pequeño y lo infinitamente grande. Veamos esta tabla comparativa de las nociones de lo infinito y lo continuo en los pitagóricos, en Zenón y Aristóteles. Para los pitagóricos, el continuo se manifiesta, por ejemplo, en una recta como un continuo armónico infinitamente divisible, pero a la vez compuesta de puntos indivisibles. Y como habíamos mencionado, esta concepción encierra dos ideas que parecen contradictorias. Pero la idea que tenían los pitagóricos sobre el continuo tiene mucho que ver con su idea de la armonía y que, por ejemplo, se manifiesta en la escala musical, que es continua, pero es continua como continuos son los números naturales en sucesión. Es una idea de continuidad que permite que, aún sosteniendo, pensando que una recta puede ser infinitamente divisible, esté al mismo tiempo compuesta de unidades o puntos indivisibles que ellos denominaban los puntos pitagóricos. Zenón de Elea, por su parte, argumenta que atravesar infinitos intervalos haría imposible completar cualquier recorrido, como lo hemos visto en sus paradojas como la de Aquiles y la tortuga o la de la dicotomía. Esto lo lleva a poder mostrar que el movimiento es ilusorio lógicamente, es decir, no realmente, pero sí bajo las premisas o supuestos sobre los que se sostenía la explicación del movimiento en esa época. Aristóteles intenta dar una solución al problema de la continuidad y del infinito, sosteniendo que el continuo es potencialmente divisible al infinito, pero solo potencialmente. Que el continuo no está compuesto de partes reales, indivisibles. Así que el movimiento es continuo, se da en un tiempo finito, aunque haya divisibilidad infinita. En la siguiente diapositiva veremos cómo se aplica estas nociones de infinito y continuo al tiempo. En cuanto a la concepción del tiempo,
Los pitagóricos sostenían que el tiempo es continuo armónico. Aquí la vinculación muy importante de la armonía, tanto con lo infinito como con lo continuo. Así que el tiempo es medible por proporciones de números naturales y ciclos cósmicos. Esto se manifiesta en la escala musical continua, como habíamos mencionado, o los ciclos astronómicos. Es decir, la idea de continuidad es una idea abstraída de los fenómenos naturales y también de la música. Y lo que hay detrás de esta percepción es pues una concepción del universo estructurada en base a los números naturales. Así que la continuidad es la continuidad de la sucesión de los números naturales. Por su parte, Zenón de Elea, al igual que en el caso de la diapositiva anterior, argumenta que atravesar infinitos intervalos temporales haría imposible completar cualquier recorrido. Aristóteles sostiene que el tiempo es el número del movimiento según la idea del antes y el después.